¿Sí? Carmen, Y ¿qué consideración en vista de las curvas de crecimiento podemos hacer de la población humana? ¿Qué les parece? ¿Qué curva de crecimiento tiene? Yo diría la primera, ahora con el COVID está cayendo todo. se está cayendo, así que ahora estamos acá. Estamos para la extinción. ¿Qué les parece? Está bien, es la exponencial. Todavía, según las estimaciones, el planeta no ha llegado a su capacidad de carga. Pero tenemos que actuar como que sí la tiene, ¿no? En vista están todos los problemas que hay. Cambio climático, estos problemas de enfermedades. De hecho, la tiene, Bien. la capacidad de carga. Todavía no llegamos, pero... Ya ha empezado a bajar el R del crecimiento poblacional. Ya no está siguiendo una curva exponencial, todavía sigue creciendo aceleradamente, pero se ha visto que en los últimos, o sea, a partir del 2000 y algo, ha empezado a bajar el R. Eso indicaría que está entrando a una parte de la curva un poco menos exponencial que lo que se daba en la segunda mitad del siglo XX. Profe, ¿y entonces cuánto se estiman? ¿9 billones de personas? Vos decís 9.000 millones. Sí, es. Hay distintas estimaciones, hay algunas estimaciones de 12.000 millones que sería la capacidad de carga, otros que dicen 10, otros que dicen 9, como decís vos que has leído seguramente en algún lado. No se sabe muy bien porque Malthus predijo una cosa, por ejemplo, y el hombre se las ingenió para levantar la cantidad de la producción de alimentos. Entonces, esto puede cambiar, pero hoy hay estimaciones de ese tipo, que andan alrededor entre los 9 y los 12.000 o 13.000 millones de habitantes. Bien. Lo que pasa es que esa capacidad de carga tiene otro problema más que a mí me preocupa, y que a mí me preocupa, digo, en respuesta a cosas que he leído, digamos, o sea, que le preocupa a otra gente, que es a costa de qué llegamos a esa capacidad de carga. Y, o sea, llegamos a la capacidad de carga a 12.000 millones de habitantes a costa de qué. Quizás convendría autolimitarnos de alguna forma para no llegar a esa capacidad de carga, porque no sabemos si es realmente una capacidad de carga o es que estamos haciendo pelota todo. En realidad ya la pasamos, aparentemente. Estaríamos, como dijeron los chicos, en la parte de la línea gris que ya pasó la capacidad de carga y se está acercando al umbral superior. Cuando vemos, por ejemplo, la huella ecológica del planeta, que se dice estamos consumiendo recursos a una tasa de 1,7 planetas Tierra, digamos. En realidad nos estamos consumiendo lo que sería la biomasa, digamos. La productividad ya la hemos superado. Claro, lo que pasa, veo, es que las capacidades de carga generalmente se hacen a partir de productividades, y ese análisis que haces vos y el que introduje yo se hace a partir de incorporando otros análisis, que es la capacidad de supervivencia, por ejemplo, de otras especies, la capacidad de reciclado de materiales, que son cosas que no entran tan fácil y tan directa en la capacidad de carga como la estamos viendo ahora. Por eso yo dije esto de que me preocupa qué sería llegar a esa capacidad de carga. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlos. Yo personalmente creo que la capacidad de carga del planeta sí va a aumentar bastante por la innovación tecnológica. Creo que eso va a ser más que nada lo que va a permitir que aumente.
yo soy muy optimista respecto al futuro. Ujú. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué opinan de lo que dijo Ignacio Eras, no? Se me movió el... No tienen ninguna opinión. No han pensado en el tema. Daniela, vos que preguntaste. No, la verdad que no me he puesto a pensar justamente qué va a pasar cuando lleguemos a ese límite. Pero yo creo que sí, como dice Ignacio, cada vez va aumentando un poquito más, pero en algún momento yo creo que lo vamos a superar y ahí va a ser cuando empiece a escasear todo. Y va a haber, digamos, como una competencia más bien ecológica y como esa que decían de tipo 2 que entre todos ahí no van a morir, digamos, los que sean más viejos, sino el que no tenga los recursos. ¿Y qué papel pueden tener ustedes como agrónomos? Reducir los costos del alimento. Perdón, Y aumentar la productividad. No sé. Daniela Silene, vamos de Sí, uno. yo quería decir que para mí depende también a qué apuntan esas tecnologías, porque por ahí aumentar la productividad, no sé, o sea, por ahí, no sé, habíamos visto creo que en el edificio que alimentos hay de sobra, pero por ahí no están bien distribuidos o bien administrados, o incluso hay muchas pérdidas post cosecha. Entonces también quizás conviene apuntar más a una buena administración o gestión o distribución de los recursos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, porque yo creo que si, aunque aumente la productividad, aún así ya estamos en un cierto umbral, por así decirlo, en el que ya existe hambruna, ya existe gente de corta edad o niños que mueren. Entonces, aún así, en cierta medida ya estamos en ese tipo de umbral. Claro, aumentar la productividad era un poco el objetivo de la Revolución Verde y bueno, se aumentó la productividad y no es que los problemas se solucionaron. Igual yo tengo entendido que en los últimos 20 años ha sido el momento en el que la humanidad ha sacado más gente de la pobreza. Entonces, a pesar de que hay pérdidas en la cadena de producción, se ha logrado muchísimo. Entonces, no sé, siento que también hay una mirada muy pesimista sobre esas pérdidas, pero bueno, son variables más económicas, creo que de producción eso. Sí, es cierto lo que dice Ignacio de que la pobreza es menor hoy que hace 50 años. O sea que no es solo una cuestión de pobreza, ¿no? El problema. Me parece que el gran problema está en qué es lo que estamos produciendo en el medio, que después cómo lo vamos a sostener a largo plazo. Hay un tema que es el optimismo tecnológico, que ese ha sido uno de los grandes problemas, pensar que el hombre puede solucionar todo con la tecnología. Eso ha sido en parte cierto, pero en parte ha traído muchos problemas. Por ejemplo, el tema de los transgénicos, la soja transgénica. En teoría se iban a usar menos insumos para el cultivo. Finalmente, se modificó una especie genéticamente y se ha terminado usando casi más herbicidas que antes. Entonces, hay límites para esta tecnología y ese límite lo está poniendo el planeta. De hecho, todos los problemas que hay son a consecuencia de estos avances tecnológicos cuando se aplican sin una visión de la sustentabilidad que tiene que abarcar tanto la parte económica, social y ecológica. No solo lo económico o lo social, sino que tiene que incorporar lo ecológico, las tres dimensiones a la vez.
¿Puedo dar una pequeña opinión? Sí. Es un tema que me interesa mucho, de qué es lo que hay que priorizar. O sea, los ecosistemas o el hambre de las personas, porque en el fondo es verdad que los transgénicos al final lograron reducir los costos de producción y bajar los precios para que más gente pueda acceder a los alimentos. Entonces estamos en el dilema de que más gente pueda acceder a comida o prohibir cosas que representan peligros para los ecosistemas, pero que se vuelva todo más caro y haya más hambre. Sí, es relativo. Es relativo lo de la baja de los costos, porque justamente los paquetes tecnológicos para los commodities, que son de consumo masivo a nivel mundial, genera una concentración de los recursos, es decir, solamente los que pueden acceder a esos paquetes tecnológicos que elevan la productividad son algunos grupos. Entonces, seguro te das cuenta en los censos en los distintos países, en los censos agropecuarios, en donde hay una gran concentración de la tierra. Es decir, los que acceden a esos dispositivos tecnológicos son los que pueden producir y luego también son los que ordenan el mercado de esos alimentos a nivel mundial. Entonces, como que hay varias aristas para poder pensar la situación más que de una forma lineal. ¿Sí? Sí, y una cosa más, Ignacio, tiene que ver con que con algo que venimos charlando del principio de la materia, que la parte económica no se mide solo en hambre o en alimentos. Entonces, por ejemplo, la pérdida de otros servicios ecosistémicos, cuando lo metes en esos balances económicos, la ecuación cambia. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la inundación de Santa Fe? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, ustedes deben haber sido chicos ya. En el 2003 hubo una gran inundación en Santa Fe. ¿Alguien se acuerda de eso? Se inundó toda la ciudad, hubo mucha pérdida de gente, de cosas de la gente. Bueno, ¿cuál fue la causa de la inundación? ¿Alguien podría decirlo? No, profe, la verdad que yo no me acuerdo nada, o sea, tenía 6 años para ese entonces. Bueno, pero es un caso conocido. Víctor, ¿estás por decir algo? No, iba a decir lo mismo, que éramos como demasiado chicos. Ah, bueno, pero es un ejemplo que se ve siempre en los... ¿Vieron el video del Río Nuevo? O el Río Nuevo, sí, el video del Río Nuevo, para más fácil. ¿Qué consecuencias tiene, o sea, Claro. qué costos va a tener ahora recuperar toda esa zona salinizada, zona degradada, zona... Claro. Entonces, a lo que vamos es que, bueno, les cuento entonces, se inundó Santa Fe porque llovió mucho, pero además porque toda la cuenca del río Salado estaba deforestada con plantaciones eran bosques y se transformaron en plantaciones de soja y de girasol. Entonces, toda esa cuenca deforestada terminó, esa gran lluvia que hubo eventualmente, que es algo que no ocurre tan seguido, pero que ocurre, inundó toda la ciudad y tuvo un costo altísimo en plata, en plata, en hambre y en trabajo, digamos. Entonces, esos costos, cuando los incorporás al balance económico, ya no es tan directo como cantidad de alimento versus hambre, como planteaba Ignacio, lo cual en cierta forma tiene razón, y tenés razón, de que hay que valorar el hambre, cómo paliar el hambre, pero en otra forma, cómo evitar generar esos costos que también generan hambre u otras limitaciones. Yo quería aclarar que no solo decía como hambre o comidas, o sea, como tenía en cuenta esas cosas, sino que yo por lo menos vivo ese dilema como hasta qué punto, o sea, dónde se prioriza, qué es más importante. Y es muy bueno el dilema, ¿eh? Es verdad que si priorizamos servicios ecosistémicos, va a haber más hambre en algunas cosas, o sea, en algunos lugares. Bueno, eso, como que se prioriza. ¿O no?
Capaz que no, capaz que fíjate los balances que veíamos, esos gráficos de ameba que veíamos, o telaraña, algunos le llaman telaraña, otros le llaman ameba. Los gráficos mostraban que no siempre es como que cuando priorizás la producción de alimentos, no siempre estás perdiendo otro servicio ecosistémico, todo depende de cómo lo hagas. En algunos casos sí, ¿eh? No, claro, pero por eso, o sea, hay casos en los que podemos hacer algo muy tecnológico que sea terrible para lo voy a llevar a los extremos para que sea más fácil de explicarme. Algo que sea terrible para el ecosistema, pero produce muchísima comida y soluciona el hambre en el mundo, hipotéticamente. Pero Eso, Está bueno cuando se habla de productos que son alimentos, también pensar no solo en la cantidad de alimentos que se está produciendo, sino también en la calidad. Y en la cadena productiva de esos alimentos, o sea, ahí también hay gente que va perdiendo salud o un montón de recursos, incluso hasta su casa, se podría decir. Claro. Sí, yo creo igual, como que hay productos que no todo el mundo puede acceder, por ejemplo. También yo creo que hay cierta falta de hábitos o de educación porque cualquiera podría acceder a alimentos si alguien le enseñó cómo se cultiva, por ejemplo. Entonces, si se acostumbra a la gente que hay que cuidar el recurso agua y que se es capaz de tener una huerta en su casa o animales, también se disminuiría el hambre y no solo con productos transgénicos. Está bueno, Virginia, lo que planteas, pero también considera que las poblaciones se están concentrando en las zonas urbanas. En Argentina, el 9% es población rural actualmente y ha disminuido en las últimas 3 décadas del 22 al 9, producto de una agriculturización en todo lo que fue la Pampa. Entonces, esa concentración de población, no todos acceden a tener un espacio para poder producir. ¿Sí? La agricultura periurbana, ¿sí? Y la agricultura en terrazas está empezando a hacer tendencia en muchas urbes a partir de eso, ¿sí? Entonces también está bueno lo que decís vos, hay que tomarle algunas cuestiones un poco más complejas, ¿sí? Y respecto a lo que decía Ignacio, le voy a agregar un poco más de complejidad. También se debate sobre qué sectores destinar o qué sectores sacrificar para producir. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos, como bien decías vos, tener una alta tecnología, entonces decir, bueno, esta alta tecnología que degrada recursos la vamos a utilizar en determinado sector y otros sectores los vamos a dejar para la conservación, donde estén garantizados los recursos, etcétera, etcétera. Hay otros modelos que dicen, no, hay que lograr una cierta mixtura y una cierta convivencia entre objetivos, ¿sí? Es todo parte del debate actual y que no tiene una solución mágica, ¿sí? Pero donde sí está claro es que hace falta mucha información y mucha información calificada, ¿sí? No una información ni amarillista ni nada de eso, sino con datos científicos que demuestren qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Si no, uno se construyen muchas subjetividades y muchas representaciones que a veces nos llevan a tener razonamientos lógicos pero conducentes a fenómenos o a procesos que pueden ser erróneos, ¿sí? Y fíjense que lo que no se puede negociar son los recursos naturales. O sea, si nosotros estamos produciendo a costa de la calidad de agua, eso, ¿de qué nos sirve producir gran cantidad de alimentos si después no vamos a tener agua o el agua va a ser contaminada, como está pasando? O estamos degradando los suelos. En esos aspectos es lo que hay que fijarse. O sea, y la tecnología muchas veces, o sea, no puede solucionar esto de la calidad de agua o evitar inundaciones o la degradación de los suelos. A eso es lo que vamos, lo que les queremos marcar. La tecnología soluciona muchas cosas, pero tiene sus límites, que son estos costos ambientales, que hay que valorarlos porque si perdemos los recursos naturales no vamos a producir ya más alimentos para nadie. Sí, igual, chicos, está buenísimo. Inclusive la tecnología, la nueva tecnología es en una de esas menos tecnológica, entre comillas, o apunta a diferentes formas de
producir alimento, de manejar ecosistemas, que incluye otras miradas que no son solamente la productividad final. Y no solamente son tecnologías pensadas en los insumos, sino que son tecnologías de gestión. Y muchas veces son tecnologías de gestión de procesos biológicos. ¿Cómo qué, profe? No se me ocurre qué puede ser. Que puede ser todo lo que es reciclaje de materiales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos lo que haces es gestionar procesos biológicos, ¿sí? Construir diversidad en los agroecosistemas para poder obtener servicios, ¿sí? Que te disminuyan la dependencia de ciertos insumos. Es gestionar procesos biológicos, ¿sí? Que requieren un bagaje de conocimiento importante y un manejo de las dinámicas de los procesos biológicos que, bueno, requieren cierta especialidad, pero está. No, yo quería decir, sí. Ale, por ejemplo, un buen ejemplo son lo que ellos deben conocer son los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura es un caso. Los ¿sí? cultivos de cobertura es claramente un caso de utilización de un proceso biológico para mejorar tecnológicamente la agricultura. Sí. O encontrar un cultivo, por ejemplo, tenemos programas de compactación de suelo, ¿sí? Podemos incorporar alguna especie, algún cultivo que nos permita de a poco ir rompiendo esa compactación de suelo, ¿sí? Entonces, apuntamos a otra forma de hacer tecnologías, que no son dicotómicas, pueden ser tranquilamente complementarias. Para ir, me quedé con la sensación de que Ignacio parecía que lo hubiésemos retado, che, y no, la verdad que estuvo bueno sus preguntas porque sirvieron de disparador para un debate. Por supuesto. Es poner elementos para discutir y que ustedes reúnan un conjunto de criterios para poder decidir. Nosotros no vamos a decir esto está bien, está mal, sino que vamos a ver si aplican los criterios. O sea, ¿Quedó claro, Ignacio? Por las dudas, ¿no? La próxima vez no vuelvo a participar el chico este. No, ya se desconectó de la charla, se fue. Se fue, salió de la sala. No, si está bien la participación. Es que justamente con ese tipo de decisiones se van a encontrar siempre, entonces va a estar esa dificultad de elegir qué criterios o con qué criterios se tomaron esas decisiones. Así que está bueno como experimento. Bien. Bueno, Carmen, no sé ahora cómo vuelven las poblaciones, pero bueno. Vos que pensabas hacer una clase corta, mirá. Sí, bueno, la voy a cortar acá, me parece. Pero la vez que logramos que surgiera una linda discusión, no la íbamos a cortar. No, está buena la discusión, me voy a decir. Bueno, en realidad charlemos un poco esta pregunta que es ¿cuándo los agrónomos manejan poblaciones? ¿Qué les parece nuestro archiconocido gráfico de flujo de energía y ciclo de materiales? ¿Cuáles de los componentes de los que manejamos poblaciones en el sentido de esto, que estamos interesados en saber el número de individuos de la población? ¿Con los autótrofos? ¿Con nuestros cultivos? ¿Nos interesa? Sí, con los autótrofos y con los herbívoros. O sea, porque nos van a comer nuestras plantas o nos pueden beneficiar siendo como un enemigo natural. Bueno, vamos por parte. Es verdad que en los herbívoros, por ahí con las plagas, y nos interesa que no se nos aumente el número de la población, ¿sí? Que en este caso, no sé, de alguna cochinilla o de la famosa, si esto fuera un viñedo, de la famosa polilla de la vid, que si es que un componente de esta caja de los herbívoros que tiene que ver con la polilla de la vid, no se nos aumente un tamaño poblacional como para que empiece a hacer un daño grande sobre nuestro cultivo, ¿sí? Sobre una parte muy importante de estos autótrofos. Y también, como ustedes dicen por ahí, de esta parte de los predadores, que en este caso vendrían a ser carnívoros, que los que sean controles biológicos de este predador, este tamaño poblacional aumente. En ese sentido está bien. Pero dentro de los autótrofos de nuestra vid, ¿a mí me interesa tener más plantas de vid o me interesa tener más uvas? No, me interesa tener más producción, no tanto la cantidad de plantas.
Claro, generalmente cuando lo que necesitamos en la producción, no tanto, como ustedes bien dicen, no tanto individuos, ¿no? A no ser que, no sé, que sea un vivero. Ahí sí, a lo mejor me interesa tener cantidad de individuos de la población, de vides o número de vides. Pero sí, dentro de este componente, si esto es un viñedo, la parte que tiene que ver con las malezas, ahí sí me interesa que yo no tenga tanta cantidad de malezas y en ese caso que la producción no sea alta, ¿sí? Y si este caso, en vez de ser un viñedo y que lo que yo estoy manejando sea ganado, también en ese caso yo voy a estar interesado en el número de cabezas de ganado que voy a tener, ¿sí? Entonces, como agrónomos, manejamos con estos conceptos que estamos viendo de poblaciones, nos van a servir para el control, para el manejo de las plagas, para el manejo de las malezas y, como bien dicen por ahí, para hacer este manejo de plagas usando las interacciones. ¿Sí? Ya estuvimos discutiendo esto de que la capacidad de la receptividad ganadera es la capacidad de carga, cuando, digamos, en la parte más, es algo específico para cuando tenemos ganado, pero es el mismo concepto, es el número máximo de individuos que podemos poner en un lugar. Vamos a pasar. Y cuando hacemos manejo de plagas, lo que tenemos, estamos todos de acuerdo que el crecimiento de nuestra población de plagas tiene un crecimiento del tipo logístico. Lo que pasa que esta capacidad de carga es casi la destrucción total de nuestro viñedo, frutal o el alimento que sea. Y que tenemos lo que se llama umbral de nivel de daño económico y el umbral de acción. O sea, debajo de este daño, si la población de nuestra plaga crece más allá de este umbral de daño económico, ya no es necesario hacer, no es necesario hacer ninguna aplicación. Sin embargo, debajo de este umbral es donde yo tengo que aplicar para que esta práctica agronómica, que en un primer momento yo he puesto algún agroquímico, pero también el desmalezado manual también puede ser esto, mantenga a esta plaga en una capacidad de carga más baja. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si bien esto es una simplificación, cuando nosotros hacemos agregado aplicaciones con agroquímicos, nuestra población de plaga, por ejemplo, viene creciendo, hacemos una aplicación y lo que hace es bajar ese número, esta en función a la cantidad que quede puede volver a crecer, y a lo mejor para tener esta capacidad de carga más baja, lo que necesitamos es aplicaciones más constantes de estos agroquímicos. Y eso, bueno, un poco ya lo estuvimos discutiendo antes, hay que pensar si las consecuencias de tener este aplicado constante para que la población se mantenga en este nivel, esta capacidad de carga más baja, después no tiene consecuencias posteriores sobre la calidad del alimento o sobre el ambiente en general. Si se fijan, no sé si ya lo saqué recién, sí, lo saqué. La cantidad de agroquímicos que se están usando, especialmente de herbicidas, en los últimos años para estar en este sistema así, ha ido creciendo de una manera tan grande y también ha generado un poco el uso este uso excesivo de agroquímicos, también ha generado una resistencia, que por ahí acá, esta curva no tiene nada que ver con esto, pero esta curva que crece acá puede ser que este uso excesivo de agroquímicos seleccionó la resistente y después tenemos de vuelta un crecimiento poblacional de nuestra plaga, a la cual tenemos que hacer otra aplicación con otras cosas o con otro más fuerte porque ya esta plaga está seleccionada a esta presión de agroquímicos a la que hemos hecho crecer. O sea, con esto en realidad lo que les quería mostrar que mantener este sistema fácil de tener la población en esta capacidad de carga más baja, que sea debajo del umbral de daño económico, a veces implica que
estar bajo una presión de aplicaciones o de usos, sí, en realidad en este caso de aplicaciones químicas tan fuerte, que a lo mejor terminamos teniendo otro tipo de plaga más resistente que después nos va a generar otro daño y que el costo económico, por un lado, porque las aplicaciones son caras, y el costo ambiental también hay que mirar. Es un poco lo que estuvimos charlando ahora. Y yo no sé si entrar en interacciones y por ahí dejarlo ahí, si están lo de alguna. De última, ¿alguien tiene alguna duda sobre sobre los videos de interacciones o algo como para hacer una discusión más puntual y ir al práctico? Para no aburrir esta parte. No, bueno. Pero si no, a charlarlo un ratito, a lo mejor que es importante las interacciones. ¿Qué te quedan, Carmen? ¿15 minutos? ¿O 10? No, si son las 2:30. De hacer, pero a vos, ¿qué te queda de presentaciones? Y 5 filminas. Terminar. Sí, terminar. Bueno, los tipos de interacciones que también las vimos en los distintos niveles influyen sobre el crecimiento poblacional de modo positivo o negativo. Y en función de cómo sean las interacciones, cómo sea esa influencia, son los tipos de interacciones. Esto es muy probable que lo hayan visto en el pre y en otras materias, pero en base a esto tenemos competencia, que dos especies utilizan el mismo recurso y este recurso tiene que ser escaso y por eso disminuye el crecimiento poblacional. Después tenemos predación y parasitismo, donde una especie se ve beneficiada y la otra se ve perjudicada. Generalmente el parasitado o la presa es la perjudicada y la predación, la otra es la favorecida. Después tenemos interacciones positivas entre ellos, donde creciendo juntas les va mejor que creciendo separadas. Acá hay que hacer una salvedad de que en la que hay mutualismos que son obligatorios, que las dos especies necesitan sí o sí estar juntas para vivir, o esas se llaman simbiosis, o mutualismos que no son obligatorios, que las dos especies están creciendo juntas, se favorecen, pero que pueden vivir separadas y sin ningún problema, ¿sí? Y después tenemos algunas menos conocidas y menos frecuentes, como son el comensalismo, donde una especie se ve favorecida y la otra no tiene ningún efecto ante la presencia de esta, y el amensalismo, donde una especie se ve perjudicada y la otra se ve, no tiene ningún efecto. ¿Alguien sabe algún ejemplo de comensalismo y de amensalismo? ¿Se le ocurre? Comensalismo, profe, era eso del pajarito que vivía arriba del... Ah, no, sí, arriba del caballo. Sí, de los animales. Claro, ¿qué hace? Le saca los parásitos. O sea, en realidad... Sí. Bueno, pero ahí se benefician los dos. Sí, ahí para mí es más mutualismo, porque le saca los parásitos. Sí. No es un mutualismo tan tipo simbiótico, pero pero sí, puede ser. Había uno Sí. Había uno de un tiburón con un pez al lado también, no me acuerdo cómo se llamaba. La rémora lo transportaba y comía. La rémora no es que le saca los parásitos, se come lo que le queda de sobras al predador, entonces en realidad se ve favorecida estando al lado del tiburón y al tiburón no le hace nada. Pero hay por ahí ejemplos más, por ahí las epífitas, ¿sí? Por ejemplo como el cabel del aire, tienen este tipo de interacción. La epífita se ve beneficiada por estar en la parte alta de un árbol, pero al árbol no le hace nada, ¿sí? Y el amensalismo, que es aún más difícil, encontrar ejemplos, puede ser que el ganado que pisotea, y este pisoteo perjudica a los pastos o a la vegetación, pero el ganado a no consumir también no le hace ni perjudica ni beneficia, ¿sí? Pero es como un tipo de interacción más menos frecuente.
Sí, algo importante, algo importante de las interacciones, que si bien nosotros hablamos así de estos ejemplos, no son tan 100% positivas y 100% negativas. Tienen una intensidad y a veces las interacciones pueden cambiar. Por ejemplo, en las epífitas, si el número de epífitas sobre el árbol empieza a aumentar de un número tan grande que ya empieza a afectar la capacidad fotosintética de la planta, ya empezar a ser un comensalismo pasa a ser como una especie de competencia y se empieza a perjudicar. ¿Sí? Entonces las interacciones también pueden cambiar y no son siempre la intensidad de la acción es similar a los dos. De los tipos de interacciones que más usamos más vemos en la parte agronómica, o por lo menos en esta parte, está la competencia, donde también hay modelos que predicen cómo será esta competencia a partir del modelo de Lotka del crecimiento logístico. Generamos un modelo donde tenemos en cuenta un efecto de cada individuo de la otra población sobre la población, de una población que compite, y este alfa es como la fuerza de la interacción que tiene la especie 2 sobre la especie 1, ¿sí? Estos modelos que predicen que cuando dos especies compiten, una puede terminar excluyendo a la otra, entonces una especie es vencedora y la otra se termina extinguiendo, o que hay coexistencia, que las dos especies pueden habitar en el mismo lugar, ¿sí? Esto de la exclusión competitiva es muy común, especialmente cuando empezamos a hablar de especies invasoras, que generalmente terminan eliminando a otros individuos del mismo lugar, y la coexistencia se da porque los individuos, o las dos especies que están compitiendo, a lo largo del tiempo, lo que sucede es que pasan a usar partes del nicho donde la competencia es menor y sucede lo que se llama separación de nichos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Si tenemos dos poblaciones creciendo, este es, por ejemplo, una población, es por ejemplo, tamaño de semillas. Acá tengo semillas muy chiquitas, semillas más grandes. Y estos son pájaros que consumen semillas. Esta especie de pájaros consume desde este tamaño de semillas a este tamaño, y esta otra especie consume este tamaño de semillas a este tamaño de semillas, ¿sí? En esta zona, donde están estas semillas, hay competencia. Las dos especies utilizan este recurso. Con el tiempo, lo que sucede es que los individuos que usan estas partes del recurso se reproducen más y dejan más descendencia, y que los individuos que están compitiendo, porque estos tienen la competencia lo que hace es disminuir el R y el K de la población. Entonces, de las poblaciones que compiten. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, los individuos van a empezar a usar, las poblaciones van a empezar a usar partes del nicho donde la competencia es menor y van a tener un menor solapamiento, ¿sí? Entonces este menor solapamiento y este uso de las distintas partes del recurso va a permitir que esas especies coexistan. ¿Qué nos sirve esto de coexistencia a la hora de nuestros agroecosistemas? Una parte muy importante es que no todo... Disculpe. ¿Sí? Sí, el gráfico anterior, en lo que sería la parte de B, donde vemos la separación, sí. No logro interpretarlo, cómo relacionarlo desde el gráfico de arriba hacia el de abajo. Esto sería como que acá pasa mucho tiempo evolutivo, o sea, acá pasan muchos años, siglos, si querés, ¿sí? Entonces, los descendientes de esta parte son después los que van a formar este gráfico, digamos. Este sería el tiempo cero y estos 100 años después. Entonces,
vos tenés que esta porción de individuos que estaban en este lado dejaron más descendencia y ocuparon esta parte del nicho. De hecho, pueden haber aparecido nuevos individuos con la capacidad de usar semillas aún más grandes que sus padres. Entonces, esto permite que esta especie empiece a usar esta parte del nicho. Creo que el salto que tiene que haber es como un salto evolutivo, un salto de mucho tiempo de adaptación de esta especie a este ambiente con competencia. Si a lo mejor no estuviera esta especie en el tiempo 2, esta especie puede empezar a usar esta parte del nicho, pero después de convivir mucho tiempo con esta competencia, estos dos organismos empezaron a usar estas dos especies, partes del nicho donde la competencia es menor y la parte donde se solapa es menor. No sé si... Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá todavía no. Bueno. Por un lado, bueno, esto es lo que a la hora de diseñar un agroecosistema hay que tener en cuenta que podemos usar esta separación del nicho para usar distintos perfiles, por ejemplo, de las raíces. Siempre decimos, bueno, hay que sacar porque todas compiten por el agua, las malezas le sacan el agua a nuestros viñedos. Y por ahí hay que tener en cuenta que a lo mejor esa competencia que nosotros creemos no es tal porque las partes del recurso, las partes del nicho que utilizan es distinta. Ya sea en el espacio, como en este ejemplo, donde tenemos especies que usan la parte superior del recurso y especies que usan la parte más profunda, digamos, del recurso del suelo. Entonces, estas están explorando esta parte del agua y estas otras. Entonces, yo puedo, teniendo esta separación espacial en el nicho, diseñar o hacer combinación de especies para reducir esta competencia. Y también puedo hacer esta separación de nicho de un modo temporal. Por ejemplo, cultivar especies invernales en un viñedo o en aquellos cultivos donde el mayor uso de agua sea estival. Entonces, en un viñedo que necesita la mayor cantidad de agua en primavera o verano, cultivo invernales donde el uso del recurso va a estar separado en el tiempo. Entonces, por ahí, esto de la separación del nicho nos puede dar una idea a la hora de diseñar un agroecosistema. Después el otro interacción que vemos es esta de la depredación. Con depredación englobamos distintos tipos de interacciones. Generalmente tenemos la más conocida, en la que la presa mata el predador mata a la presa. Pero también la herbivoría, donde el animal no se consume, no mata a todo el organismo, no lo mata, le saca partes de su cuerpo, como es en el caso de un herbívoro, también es un tipo de competencia, de depredación. La diferencia es que acá el individuo no muere, pero sí su éxito ecológico se ve disminuido porque tiene que generar hojas nuevas, destinar energía a esa hoja nueva y no a la reproducción. Y después también los parasitismos, ya sea el parasitismo donde el parásito siempre, en todo su ciclo de vida es parásito, o los parasitoides, que son parásitos en las épocas larvales y después de adultos suelen tener otro tipo de alimentación, suelen ser nectarívoros. La diferencia, o sea, lo que los une es que en los dos casos el que es parasitado se perjudica y el parásito es beneficiado, lo mismo. Por eso todas estas las englobamos como depredación. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con el manejo de plagas tienen que ver con los modelos de Lotka y Volterra para estas interacciones de depredación, donde este modelo matemático dice que la interacción de estas presas y estos predadores, cuando el tamaño de la población de una presa aumenta, este aumento en el tamaño de la población va a desencadenar un aumento en el tamaño de la población del predador. Cuando este
el tamaño de la población del predador aumenta, este va a ser más eficiente para atacar presas, entonces esto va a generar una disminución en el tamaño de la población. Que, como es que esta disminución en el tamaño de la población de presas va a generar que el predador disminuya su tamaño porque se va a quedar sin alimento, porque este mismo efecto de haberse comido todas las presas va a generar que su población disminuya. Cuando disminuye la población del predador, la presa se recupera y vuelve a crecer, y el ciclo continúa así. Entonces habría como oscilaciones desfasadas un poco en el tiempo en esta regulación predador-presa. El problema con esta regulación predador-presa, a la cual basamos gran parte de las interacciones de control biológico, no son tan así, porque en la naturaleza son muy pocos los ejemplos donde esta relación, esta oscilación entre el predador y la presa ocurre. Solo ha sido registrada en Canadá con un lince y un conejo, pero en general se ha visto que los predadores que los predadores no son tan especialistas, que son más bien generalistas y consumen muchos tipos de presas. Entonces no depende pura y exclusivamente de un único de una única presa, entonces no controla a la población de la presa. Y a su vez se sabe que las presas son comidas por muchos predadores. Entonces esta relación tan estrecha que predice ese modelo matemático no se produce, y eso también genera problemas a la hora de hacer nuestro control biológico de plagas. Ya ha pasado en muchos casos, lo voy a poner acá, que la práctica común del control biológico de plaga era, la más clásica, es introducir un enemigo natural que generalmente es exótico. Y en muchos de los casos ha pasado que ese predador pasa a comer otra especie, o se va, entonces no termina siendo un control efectivo. Y tiene que ver con esto, con que a lo mejor ese predador, ese control biológico que traemos, encuentra otra presa que es más fácil de cazar y no va a atacar a ese predador. Las relaciones de predación no son tan especie específica como creíamos. Sí, este tipo de control biológico es muy eficaz si usamos parásitos y parasitoides, porque sí hay una relación ahí especie específica entre el predador y el parásito, entre el parásito y el parasitoide. Ha habido mucho tiempo evolutivo de esa interacción, entonces sí va específicamente a atacar esa presa, y ahí la interacción o la regulación es más efectiva que si usamos un predador. También, a partir de esto y de saber que esta oscilación de este modelo no se cumple, también se han generado otras estrategias para hacer este control biológico. Por un lado, que tiene que ver con esto de liberar... perdón, me olvidé. Otra de las cosas que pasa es que el mundo no es homogéneo, que las especies se van, que los predadores se mueren, y todas estas cosas que tiene el modelo que no se cumplen tanto en la realidad. Un problema muy importante a la hora de hacer control biológico de plagas es que los predadores se mueren o se van. Entonces, un modo de mantener los predadores en el lugar es esto de hacer liberaciones periódicas de individuos en el sistema para que controlen a la población de plagas. Y ahora los métodos que se están empezando a usar tienen que ver con esto de fomentar el pool de enemigos naturales. Ya no se habla de un solo predador, sino de todo un sistema de enemigos naturales, de predadores y de parásitos, que ayuden a controlar a la población. Y también volver a esto, de volver a no traer una especie exótica, sino usar una especie propia, un grupo de especies del lugar que puedan controlar a la población. Y bueno, y acá nomás terminé, no sé si han quedado alguna duda o algo de esto. ¿No? Perfecto, Carmen. Bueno. Claro. Por ahí una sola cosa que yo agregaría, Carmen, que en las interacciones, además de presencia o ausencia de interacción,
hay situaciones intermedias, ¿sí? Hay niveles de interacciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de competencia, por ejemplo, en el caso de la agronomía, ¿sí? Estamos hablando de competencia, el cultivo con las especies acompañantes, hay niveles de competencias que pueden ser aceptables para un nivel de producción aceptable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no concebimos eso, lo que vamos a hacer es eliminar toda la competencia. No queremos saber nada. Y sin embargo, podemos tener buena producción con un cierto nivel de competencia, ¿sí? Lo mismo pasa para las plagas y las enfermedades, ¿sí? No se trata de eliminar la interacción esa, sino de mantenerla en un nivel en que no nos genere un problema mayor a nuestro sistema productivo, ¿sí? Estamos tratando con esto de incorporar otras lógicas para poder manejar las relaciones biológicas que se dan en los agroecosistemas. Bien. Y por mí no sé si no tienen alguna pregunta más.